Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de su palabra. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio, palabra de Dios. Venimos de estudiar el misterio de la iglesia y el misterio del Evangelio. Este último fue la enseñanza del miércoles pasado. Y ahora vamos a ver el Evangelio, palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, versículos del 17 al 18. Yo espero que usted ya tenga listo su Biblia y su libro de anotaciones. Recuerde que doctrina básica es un estudio. Es para que usted vaya, para que vayamos, mejor dicho, aprendiendo de la palabra del Señor, y esto nos va a ayudar a ir teniendo un mejor conocimiento de su palabra. Mateo 16, versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El miércoles pasado, en la enseñanza anterior, ahí está explicado este último, de que cuando el Señor dice que va a edificar su iglesia, no le está diciendo a Pedro, sino que le dice: Pedro, tú eres piedra, y yo Jesús, yo soy la roca inconmovible, la roca que dio agua en el desierto, etc. Pero no, por él le digo, no es, pero si usted no ha escuchado la enseñanza, también escuche la enseñanza del miércoles anterior. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para aprender más de ti. Atamos y sujetamos todo aquello, Señor, que se mueva en los aires, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el Evangelio es la buena nueva de Dios. Y Jesucristo es el último nombre de Dios para auxiliar a los hombres en estos tiempos. El versículo 17 nos dice que Cristo es la revelación del Padre, pero la dinámica del Evangelio consiste en que después de recibir la revelación del Padre, hay que continuar con la revelación del Hijo, porque dice en el versículo 17: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y aquí viene la parte medular: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo revela primero? El Padre. ¿Y qué le revela? Que Él es Dios, o es Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, primero viene la revelación del Padre, ¿verdad? Porque primero recibimos la revelación del Padre y después hay que continuar con la revelación del Hijo. Entonces, el Evangelio es la revelación del Padre para entrar a formar parte de la iglesia. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae, pero continúa con la revelación del Hijo para creer y para desarrollarse como un cristiano. Amén. Entonces, aquí en la cita de Mateo 16, 17 y 18, el Señor le dice a Pedro que para ser salvo el Padre le reveló a Jesús que era el Salvador, pero para edificar la iglesia necesitaba la revelación del Hijo. Por eso le dijo: yo también te digo. Entonces es muy interesante poder ir comprendiendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es necesaria la revelación para nuestras vidas. Perdón por los movimientos, pero hemos tenido algunos cambios y estoy tratando de tener todo más a mano. Amén. Entonces, le decía que para ser salvo, el Padre
le reveló a Jesús que era el Salvador. Pero para edificar la iglesia se necesitaba la revelación del Hijo. Por eso le dijo, yo también te digo, en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra. En el principio de la enseñanza de doctrina básica estudiábamos que todos formamos parte de un cuerpo como un edificio y que somos piedra, ¿verdad? Pero que somos piedras vivas. Entonces somos piedra que ayudan a construir el edificio. Entonces en el 18 le dice, pero yo también te digo que tú eres que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, él, como fundamento, edificaré mi iglesia. Pero todos somos parte. Él pone el fundamento y de ahí nosotros somos parte para la edificación como figura de un templo o la construcción o edificación de la iglesia. Como primer punto que vamos a desarrollar es la revelación de la palabra es progresiva. Amén. Va en aumento, así como dice el Salmo, ¿verdad? Más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en progresión. Amén. Acompáñenme a la epístola de Pedro, primera de Pedro 1, versículos del 9 al 11. Primera epístola de Pedro, del 9 al 11, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, los antiguos, con el afán de conocer la verdad, se dedicaban a investigar, a escudriñar, recibiendo esta revelación progresiva. Es decir, que es necesario tener diligencia, inquirir e indagar para saber y descubrir la verdad. Mire, usted y yo, solo por estar sentados, no vamos a entender o a comprender muchas cosas. ¿A qué me refiero? Hermanos, entonces no es suficiente solo con congregarnos. Mire, si usted solo el día de culto abre la Biblia y estudia, difícilmente usted va a comprender más. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, que es necesario con diligencia inquirir, averiguar, escudriñar, preguntar, porque muchas veces también cometemos un error. Leemos algo y ponemos nuestra apreciación, ponemos lo que nosotros entendemos, y muchas veces no es así. Se necesita tener conocimiento y no es exclusivo de nadie. La revelación de la palabra del Señor es para todos. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, estudiaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un ejemplo, Daniel investigó acerca del tiempo
y del cumplimiento de la profecía. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 9, Daniel 9, del 1 al 3. Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Oiga, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, indagó, buscó, escudriñó. Fíjese, Daniel recibió revelación de Dios. Daniel era un profeta. Daniel era alguien que tenía una oración constante. Y fíjese que no le valió eso a él solo para recibir lo que hoy conocemos como el libro de Daniel y muchas cosas más, sino que él indagó, averiguó. Dice en el versículo 2: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué consecuencia, qué resultado hubo de esto que hizo Daniel? Le fue revelado que el tiempo de la cautividad había terminado. Mire qué increíble. Entonces, la revelación, como primer punto que estamos viendo, ¿verdad? La revelación de la palabra es progresiva. Entre más usted se dedique a aprender de la palabra, mayor conocimiento va a tener, y el Espíritu, mayor revelación o descubrimiento de las cosas que usted no entiende hoy, lo va a entender. Por eso le digo, hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que aprender, hay que indagar, hay que estar. Por eso le digo siempre, tome anotaciones de las predicaciones. No importa quién predique, tome anotaciones. Todos los hermanos se esfuerzan. Qué bendición que tenemos como Misión Cristiana Judá, que todos los hermanos se esfuerzan por enseñar. Entonces, hay muchos ministerios los cuales motivan a investigar con el anhelo de conocer más de la verdad, y el que es diligente e investiga recibe revelación y crece. Así que yo espero que usted pueda ser de este grupo. Necesitamos conocer más de Dios. Ahora, acompáñeme a Juan 11. Juan 11. Juan 11, versículos 17 y 27. Solo esos dos. No vamos a leer, no es del 17 al 27, no. Juan 11, 17 y 27. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En esta porción, el Señor Jesús le habla a Marta acerca de la resurrección, rompiendo el orden que Marta le presentaba, a tal grado que el Señor le manda a quitar la piedra del sepulcro para que Lázaro saliera. ¿Por qué? Porque después dice, versículo 22, 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo:
yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Quiere decir que había un conocimiento, pero aquí vemos cómo Marta aprende que la revelación es progresiva. Ella tenía un conocimiento. ¿Por qué? Porque rompiendo con su orden doctrinal de la resurrección, ve al Señor como la resurrección y vida en ese momento. Ella tenía un conocimiento, ella sabía algo, pero ahora ella aprende algo más. En el versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces, Marta tenía un conocimiento, pero ahora ella aprende que la revelación es progresiva. Mire qué interesante, ¿verdad? Por eso es necesario que usted y yo estudiemos, aprendamos de la palabra. Mucha gente aún dentro de la iglesia desconoce el tema de los dos grupos, iglesia y reino. Y muchas veces la gente anda preocupada de, hermano, pero si cuando venga el arrebatamiento, o cuánta gente anda hablando que no son cristianos, ¿verdad? Y algunos que aún dicen ser cristianos, diciendo que ahorita estamos viviendo la tribulación. No estamos viviendo la tribulación, no es tiempo. Entonces, ¿qué me lleva a mí a conocer los tiempos? La palabra del Señor. Ahora, fíjese que los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor. Primero, preguntó Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Acompáñeme ahí mismo en Juan 13:36. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Segundo, preguntó, como segunda pregunta viene y la hace Tomás. 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tercero, la tercera pregunta la hace Felipe, ahí en el 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Fíjese que el Señor les dio respuesta a sus preguntas, dándoles una revelación progresiva de acuerdo al nivel espiritual que en ese momento los discípulos tenían. Ve las 3 preguntas. Primero pregunta Pedro: ¿a dónde vas? Y entonces, si le preguntaron a dónde vas, es porque no sabían, es porque desconocían. Y el Señor le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Una revelación, un conocimiento. Mas me seguirás después. Eso no lo sabía Pedro y lo aprendió allí. ¿Por qué? Vuelvo otra vez. ¿Por qué la respuesta del Señor? Dependiendo del nivel espiritual. Así mismo es en nuestras vidas, hermano. A medida vamos superando nuestro nivel espiritual, vamos a ir entendiendo muchas cosas. Así que les animo a que sigamos. Después le volvió a preguntar Tomás,
¿verdad? Bien interesante. Señor, no sabemos a dónde vas. Oiga, Señor, no sabemos. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Mire, fue poco a poco instruyéndolos. Entonces, por eso más adelante les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Dónde está eso? Ahí mismo, Juan 16, 2. Juan 16, 12, perdón. Pero oiga lo que dice el 16.1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Les está dando más conocimiento. Y ahí explica, pero vámonos al 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y mire lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde, en este momento el Espíritu Santo no había descendido, pero había una promesa y les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él mostrará, Él despejará cualquier misterio, Él les dará revelación. Ahora, ese Espíritu que vino sobre ellos es el que usted y hoy tenemos, que es el Espíritu Santo, es el mismo, quien nos muestra aún lo más secreto de Dios, el que escudriña todo, el Espíritu Santo. 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, en los últimos tiempos, fíjese, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. ¿Quién dijo esto? Daniel. Volvamos otra vez a Daniel. Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Y acaso la ciencia no ha aumentado en estos años? En estos últimos, si podemos hablar, en estos últimos 2 siglos, en este último siglo. Hermanos, hace 30 años, o hace 20, tal vez usted y yo no teníamos ese conocimiento, pero hace 20, 30 años, ¿quién iba a decir que íbamos a poder compartir la palabra de esta manera y no, sin importar el lugar donde usted pudiera estar, en cualquier parte del mundo mientras hubiera una conexión? Poder ver un servicio en línea, en vivo, etcétera. Entonces, y el Evangelio, digamos, el conocimiento aumentará, ¿verdad? Y el Evangelio irá desarrollándose en nosotros a medida que descubramos los misterios. ¿Y cómo es? Inquiriendo, escudriñando en su palabra. Así, si usted quiere saber y quiere conocer aún los detalles del fin del mundo, ahí están. Pero tiene usted que estudiarlo, que aprender. Porque lastimosamente, si usted es una persona, yo sé que no, pero déjeme hablarlo en general. Si usted es una persona que busca predicaciones en YouTube sin saber quién está predicando, usted no sabe qué lo puede alimentar. Por eso hay que tener mucho cuidado qué escucha. Hermanos, y lo repito otra vez, como Misión Cristiana Judá, tenemos suficientes predicaciones en la semana. Suficientes como para poder aprender e indagar. Entonces, vamos a entrar a desarrollar el segundo punto. El primero era
la revelación de la palabra es progresiva. Y el segundo es obstáculos que confrontan el evangelio dinámico. Siempre van a haber obstáculos y problemas para que nosotros tengamos el desarrollo de su palabra. Entonces, los problemas a los que se tiene que enfrentar la revelación progresiva del Hijo las podemos notar en el siguiente ejemplo. Ahora, voy a tocar aquí ahorita un ejemplo acerca de Ismael e Isaac. ¿Por qué? Porque esta es la figura del cristiano o de aquel que viene del mundo y ahora después nace en el Espíritu. Ahora, Ismael, como primer literal, como se quiera ponerlo, pero es una comparación para que usted vaya viendo, nació primero. Los dos son hijos de Abraham. Ismael es el padre de todos los árabes, aquellos árabes puros, si podemos hablarlo de esta manera, es el padre de todos los árabes. E Israel, ¿verdad? Isaac, que de ahí viene, que es Israel ahora. Entonces, Ismael nació primero, es el hijo de la carne. Lo mismo sucede con nosotros. Primero nacemos en la carne, porque cuando nosotros nacemos bajo el pecado o la maldición. Y después viene Isaac. ¿Quién es? El hijo de la promesa. Cuando nacemos en el Espíritu. Esa es la figura, ¿verdad? Ismael nació primero y es de la carne. Y de ahí nace Isaac, que es el hijo de la promesa, que es cuando nacemos en el Espíritu. B. Ismael quiere decir Dios oye ya, que es figura de que nos oyó y nos dio la palabra escrita. El carnal solo ve letra, a lo que se llama logos. Nos dio la palabra escrita. Y ahora, del lado de Isaac, quiere decir el que ríe. ¿Por qué el que ríe? Es figura del gozo, que cuando somos espirituales, vemos el espíritu de la letra, es decir, el rema. Entonces, está la misma palabra, pero son dos interpretaciones muy diferentes a aquel que no tiene un conocimiento como aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, alguien en la carne, o tal vez usted, podría ser el ejemplo, tal vez usted antes de recibir al Señor, antes de conocerlo, usted leía algo y no entendía. Pero ahora que ha recibido del Señor y ha recibido su Espíritu, hoy usted entiende. Ya no es locura, como lo miramos el miércoles pasado. Para aquellos es locura. Para nosotros ya no es locura. ¿Cuántos decíamos que alguien era loco, aquel creyente? Y hoy vemos que nos damos cuenta que estábamos equivocados. ¿Qué más? Literal C. Ismael fue circuncidado, oiga, a los 13 años. Y 13 en la numerología cristiana, la numerología bíblica, el número 13 significa rebelión. Cuando usted vea un 13 en algo que tenga que ver con historia o con la Biblia, puede indagar y ver 13, rebelión. ¿Por qué? Porque el carnal siempre irá retrasado. Acompáñenme a Génesis 17. Génesis 17. Versículo 25. Estamos viendo que Ismael fue circuncidado a los 13 años, número de rebelión. El carnal siempre irá retrasado. Génesis 17, 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ahora,
Isaac fue circuncidado a los 8 días de nacido, el tiempo normal que la ley mandaba. Es figura que el espiritual siempre irá a tiempo. Génesis 21:4. Génesis 21:4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Oiga, y aquí todavía no estaba la ley mosaica, porque muchos confunden la ley divina con la ley mosaica, pensando que la ley mosaica o la ley que se le fue dado a Moisés es la única ley, y por eso muchos dicen, no, es que la ley la ley ya no es válida. No, la ley ya no nos condena. La ley ahora, la función de la ley es que nos preserva. Esa es la funcionalidad. Pero, oiga, el Señor le mandó a Abraham que a los 8 días circuncidara a Isaac. Y muchísimos años después, vemos que se lo da en la ley mosaica. Literal de Ismael es símbolo de la mente carnal, que es enemistad con Dios. Ismael no se hizo rebelde. Él era rebelde por ancestros. Génesis 16:2. Versículo 1, vamos a leerlo para hablar un poquito más. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ok, mire, Ismael era 50% de Abraham, pero 50% de Agar. Entonces, ¿qué ancestros tenía Agar? Egipcios. ¿Quién era su madre? Una egipcia. ¿Quién eran sus abuelos? Egipcios. Entonces, los ismaeles se consiguen cuando nos contaminamos en Egipto, porque Abraham tuvo a Ismael después de descender o de bajar a Egipto. Yo espero poder darme a entender. Oiga, Ismael tenía descendencia o ascendencia, como se quiera ponerlo, egipcia. Por eso era rebelde. No se hizo rebelde. Era rebelde por sus ancestros. Entonces, y en el caso de Isaac, es símbolo de lo que es nacido del Espíritu. Y lo del Espíritu es. En Isaac no había nada egipcio, pero en Ismael sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Del mundo. Si usted lo pone en figura, ¿de dónde nos sacó el Señor? De Egipto. ¿Qué éramos? Egipcios. O, en otras palabras, ¿qué éramos? Mundanos, inconversos. Pero ahora nos ha hecho una nación nueva, nos ha sacado de ahí. Entonces, Dios quería tener su Isaac, porque ese fue el hijo de la promesa. Pero le engendraron un Ismael. ¿Quién? Abraham y Sarai, o Sarai. Porque ellos fueron los que decidieron que él se llegara a Agar para tener un hijo. Ese no fue
la voluntad ni los planes de Dios. Entonces, Ismael engendró 12 príncipes, figura de la carne, imitando lo espiritual. ¿Por qué? Porque no fue de Isaac que salen los 12 hijos, las 12 tribus, sino que es de Jacob. Entonces, la carne siempre va a imitar lo espiritual. Entonces, el que engendra Ismaeles tendrá que vivir con las consecuencias. Entonces, lo carnal nos impide que se desarrolle el evangelio dinámico en nosotros. ¿Por qué? Cuando Isaac fue destetado, hubo fiesta, pero también hubo lucha, porque Ismael se burló. Así, cuando se deja de tomar leche, las doctrinas elementales, para comer vianda sólida, para comer alimento sólido, que es la revelación, el carnal se pondrá en contra. Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Quién era? Aquel que tenía parte egipcia. Entonces, cuando el Señor comenzó a profundizar en sus enseñanzas, sus seguidores se escandalizaron y lo dejaron. Acompáñeme una vez más. Estamos regresando al Señor Jesús, ¿verdad? Juan 6. Juan 6:66. Dice: después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor comenzó a profundizar en sus enseñanzas, fíjese, muchos de sus discípulos se escandalizaron y lo dejaron. El 67 dijo entonces Jesús a los 12. Oiga, otra vez 12 discípulos, 12 tribus, y también Ismael engendró 12 príncipes. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, así como Ismael e Isaac provienen de un mismo padre, que este es Abraham, así el carnal y el espiritual tienen la misma fuente. Uno es imagen de lo terrenal y el otro es la imagen de lo celestial. Amén. Entonces, mire qué increíble, ¿verdad? Todos venimos de Dios y nosotros venimos de Dios. Pero cuando venimos a este mundo éramos como un Ismael en la carne. Pero al nacer de nuevo, amén, al morir a este mundo, muero a lo Ismael, y al nacer de nuevo, nazco a lo Isaac, a lo espiritual. Acompáñeme, primera epístola a los Corintios, 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y Juan 3:31. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales
habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, a uno le corresponde la Jerusalén terrenal y al otro le corresponde la Jerusalén celestial. Unos van a ser reino, otros iglesia, etc. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 24 al 26. Lo cual es una alegoría. Repito, Gálatas 4, 24 al 26. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Entonces, aparte de las doctrinas elementales que están en Hebreos 6, debemos avanzar hacia la perfección. Ahora, Hebreos 6:1, se lo voy a dejar para que usted, hermano, para que usted lo estudie. Amén. Pero dice el 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, yo le dejo para que usted lea todo el versículo, todo el capítulo de Hebreos 6. Entonces, debemos de avanzar hacia la perfección. Aún hay doctrinas más profundas que nos faltan conocer, como la resurrección de los muertos y otras. Pero, ¿cómo podemos llegar a comprender esto si no estudiamos, si no indagamos, si no aprendemos más de su palabra? Hablando de esto, acompáñeme a Hechos 24:15. Como ejemplo de la resurrección de los muertos. Hechos 24:15. Teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Amén. Hay una resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Entonces, versículo 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, está hablando de la resurrección de los muertos. Pablo también decía que no ignoréis acerca de los que duermen, porque hay una esperanza para aquellos que mueren en Cristo. También y el juicio final, del cual predicando Pablo a Félix en Cesarea, atemorizó a sus oyentes, los que le pidieron que no continuaran. Regresemos otra vez ahí a Hechos 24. Hechos 24, 24 al 26. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo
y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero dice en el 25, en la parte B, Félix se espantó y dijo: ahora vete. Increíble, ¿verdad? Le pidió que ya no continuara. Entonces, esto nos muestra que aún hay misterios que desconocemos. La palabra es tan vasta, tan grande, que es necesario que usted y yo aprendamos más. Pero que Dios, estemos por seguro esto, que Dios nos las revelará por medio de su Espíritu, si amamos la verdad y nosotros deseamos conocerla. Si usted no desea conocerla, difícilmente va a venir esa revelación de parte del Señor. Amén. Yo una vez le decía a nuestro pastor general, y se lo decía aproximadamente hace unos 10 años, que yo me arrepentía porque los últimos 10 años, es decir, estoy hablando, fíjese, dice, ya estoy viejo, hermanos. Estoy hablando de hace 20 años, a la mitad de mi vida, entre mis 20 y mis 30, yo no deseé, yo tuve, imagínense, tener a nuestro pastor como para que me pudiera enseñar, habiendo clases de obreros principiantes, para maestros discipuladores, y yo era de los que llegaba de visita, llegaba cuando había comida, y no quise aprender. Y cuando yo vine a caer ya en cuenta, fue después ya cuando tenía 30 años, y un día pensando dije, perdí 10 años. Llevo 10 años, yo así lo puse, llevo 10 años de atraso de aprendizaje. Quiere decir que cosas que hoy estoy comprendiendo, las pude haber entendido hace 5, 6, 7 años. Y que esto que estoy aprendiendo hoy es lo que me va a permitir aprender más cosas. Quiere decir, parece un enredadero lo que estoy diciendo. Quiere decir que ahorita podría ser que yo entendiera más cosas que todavía no las comprendo. Entonces, hay misterios que yo desconozco, pero nunca es tarde. Que Dios nos puede revelar si de verdad amamos su palabra y la deseamos conocer. Y hay algo que también yo experimenté muy, muy diferente, fue al momento de ministrar la adoración. Me cambió completamente el sentir, ese conocimiento que yo tenía de ministrar y la alabanza y todo lo demás. Pero cuando yo empecé a indagar en la palabra y a tener más conocimiento, mi forma de adorar cambió. Hubo un cambio en el sentido de mi adoración. Entonces es muy importante. Entonces quiero concluir con esto. El evangelio se hace dinámico o progresivo por revelación de Cristo. No hay otra manera. Entonces, para obtener revelación es necesario que ser diligente, inquirir e investigar. El que es carnal se conformará solo con el logo, solo con la letra. El espiritual verá el Espíritu de Dios en la letra. Verá que ese logo tiene vida. Entonces necesitamos pasar del logo, pero primero tengo que empezar por el logo para llegar al rema. No puedo llegar al rema si no tengo el logo. Yo quiero que por favor usted pueda comprender esto. Usted necesita leer el logo. Y este logo, teniendo al Espíritu, lo transforma en rema. Pero no le va a hacer rema si usted no tiene el logo. Amén. La palabra, el escudriñar, el leer. Entonces debemos alimentarnos no solo con doctrinas elementales,
sino también con alimento sólido, con vianda sólida, es con revelación de su palabra. Así que le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar. Y como le digo, nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde para aprender de la palabra del Señor, y siempre es a tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido poder estudiar de tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, ese logo se haga rema en nuestras vidas. Señor, gracias por tu muerte, porque trajo vida, y esa vida nos da revelación. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.